Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que nos reunimos semanalmente para conversar desde la perspectiva de las ciencias sociales de los grandes temas y problemas que nos aquejan como país, como persona, como humanidad. En el último tiempo hemos estado estudiando y conversando sobre las grandes transformaciones de nuestra sociedad y fundamentalmente, digamos, sobre los temas de la crisis. Las crisis que son, como lo señala nuestra invitada de hoy, multicrisis, donde se conjugan muchas dimensiones. En las últimas veces hemos hablado de la crisis política, de la crisis de la democracia, hemos hablado también de la crisis de la sociedad y cómo afecta esta la subjetividad y la vida de los individuos e individuos de las personas. Hoy día vamos a volver sobre un tema que hemos tocado otras veces y que tiene que ver con, bueno, probablemente uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad, que es la crisis planetaria, que como bien se ha indicado, es una crisis más que civilizatoria, porque afecta el entorno, afecta la materia y no solo las relaciones sociales. Y en esto hay, digamos, tres grandes componentes de esta crisis planetaria, que es el cambio climático, el calentamiento climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Todo esto implica un impacto en la vida de la gente, sobre todo aquellos sectores de población que se ven más afectados: migraciones, salud mental, pérdida de los trabajos, incluso de la relación que tienen hasta ese momento con el mundo de la naturaleza. Y este es un aspecto que vamos a tocar hoy día, precisamente cómo está afectando la vida de las personas en aquellos lugares, por ejemplo, en que la crisis, las lluvias torrenciales, las sequías, ¿eh? Afectan no solo el medio, sino, como decíamos, la vida de la gente. Para eso y para ver cómo se responde hoy día a esta crisis planetaria, que según nuestra invitada es por supuesto una gran crisis y que se ha ido agudizando, pero que ofrece oportunidades. ¿Y qué implica eso entonces? Una transformación de los valores. Y ese es el gran problema, eso cómo se produce. Y eso implica que la manera de ir avanzando en la resolución de esta crisis toca no solo
a los grandes poderes, no solo a los gobiernos, sino a cada uno de los habitantes de este planeta. Bueno, nuestra invitada es Paulina Aldunce, que es una persona de gran reconocimiento en estos temas. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Sociales y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Melbourne, Australia. Es investigadora asociada del Centro del Clima y la Resiliencia y del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres en la Universidad de Chile. Autora líder del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 3 de sus informes y fue presidenta de la Conferencia Internacional de Transformación. Este es su gran tema y para conversar de esto es que la hemos invitado hoy día y yo quisiera partir con eh, precisamente una investigación que ella ha desarrollado con otros y otras colegas sobre cómo impacta en la vida de la gente las lluvias y las sequías y cuál ha sido la reacción de ese mundo. Normalmente lo que se analiza son los grandes fenómenos que ocurren y no tanto cómo esto cambia la vida de la gente y cómo perciben ellos estos cambios. El estudio fue hecho fundamentalmente en el Valle de Aconcagua y en Chañaral. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos por ahí. Muchas gracias, Paulina, para después remontarnos al tema de, bueno, cómo se produce el paso de la crisis a una oportunidad con el cambio de valores. Súper. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Manuel, por la invitación a este programa tan relevante. Eh, bueno, a ver, el cambio climático, que es el tema al que yo me dedico, ¿no? El cambio climático ya vino para quedarse. Eso ya está aprobado por el IPCC que tú nombraste, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del cual yo soy autora líder. En el reporte que yo participé se basó en más de 34.000 artículos científicos. Y los otros reportes se basaron en más de 14.000, en más de 13.000, etcétera. Entonces, no hay precedente en la cantidad de artículos científicos en los que nos basamos para escribir estos reportes. Entonces, lo que yo te voy a contar a continuación, ahora sobre el cambio climático, es basado en ciencia inequívoca, es decir, está basado en una cantidad de artículos científicos que, como te dije, más de 34.000, más de 14.000 artículos científicos. Depende del reporte. Y bueno, el cambio climático vino para quedarse y es producido por la humanidad. Es antropogénico. El cambio climático actual es antropogénico. Tampoco hay duda en eso. Y en Chile, este cambio se expresa, al igual que en el resto del planeta, con un calentamiento global. Porque cambio climático y calentamiento global no son lo mismo. El cambio climático tiene muchos factores, ¿no es cierto? Y uno de ellos el calentamiento global. Chile, bueno, el mundo entero ya hemos superado más o menos el 1,3 grados de aumento de temperatura desde la era preindustrial ahora. Y además aumenta los episodios de lluvia extrema que causan inundaciones, como es el caso de Chañaral 2015-2017, y también esta tremenda mega sequía en el Valle de Aconcagua, bueno, en todo lo que es Chile, eh, centro norte hasta centro sur, con una mega sequía sin precedentes en extensión geográfica y en severidad, y 25% de la severidad de esa sequía es debido al cambio climático. ¿Cómo impacta esto? Es tu pregunta específica, ese era el contexto. ¿Cómo impacta esto? En lo que es Chañaral se han producido estos eventos extremos, que bueno, el 2015 fue un evento devastador, causando la vida
la muerte de muchas personas, muchísimos damnificados. Dividió, por ejemplo, a la ciudad de Chañaral en dos. El río Salado bajó y dividió a la población en dos, arrastrando además relaves de mineras que estaban arriba y dejando una contaminación que lamentablemente cuando las personas fueron a buscar a sus seres queridos debajo del barro terminaron hospitalizadas por heridas que causó la contaminación que arrastró el barro del aluvión y que quedó capturada en el barro. Chañaral es un caso desde mi punto de vista, de una zona de sacrificio humano bastante feroz. Eh, todo el frente de Chañaral está cerrado debido a la contaminación. Las personas que tienen un sentido de pertenencia muy fuerte con el mar y que dependen del medio de subsistencia del mar, no pueden utilizar el mar que está frente a su ciudad. Con respecto a la otra zona de estudio, que es el Valle de Aconcagua, los impactos del cambio climático también se sienten en aumentos de temperatura. Los aumentos de temperatura y las olas de calor son tremendas. Las personas han tenido que cambiar sus rutinas. Ya no pueden las horas de trabajo laboral de las horas de almuerzo, tienen que ser más extendidas porque sencillamente ya no se puede trabajar después de las 12 del día y hasta las 2 de la tarde o 2:30. Entonces las personas tienen que cambiar sus horarios laborales, eh, tienen que cambiar muchas de sus rutinas, pero también ha afectado profundamente los medios de subsistencia de las personas, sobre todo de los pequeños agricultores. Los pequeños agricultores son los que están siendo más impactados. Bueno, la mega sequía, como mega sequía, duró desde el 2010 al 2022. Hoy podemos decir que esa mega sequía se terminó, pero van a seguir viniendo la sequía. Y esta mega sequía afectó principalmente a los pequeños agricultores. En estudio de percepciones que hicimos con ellos, ellos percibieron cambios en el clima, percibieron aumento de temperatura, percibieron mayor derretimiento de sus glaciares, que además se derriten en momentos distintos que en el pasado, dejándolos sin agua en momentos críticos de la producción. Em, También hay gente que tiene que mover los ganados porque ya en sus terrenos ya no hay pasto y tiene que arrendar, por ejemplo, terrenos en otros lugares. Em, ¿Para qué decir el impacto en la aspectos psicológicos de las personas? La famosa ecoansiedad que está devastando a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones más jóvenes, la desesperanza, la Y hay depresión. mucha, eso implica mucho abandono de esos lugares o la gente incluso se sigue manteniendo ahí. Ah, sí, hay migración, en Chañaral, además de haber mucha enfermedad en Chañaral, además hay muchas enfermedades más relacionadas a la contaminación. Han subido los índices de cáncer, los índices de problemas a los pulmones, es bien feroz. Entonces, la gente más joven sí está abandonando Chañaral. Y en Aconcagua también hay un menor, la vida se está haciendo más difícil. Nosotros no estudiamos migraciones campo-ciudad específicamente en Aconcagua, pero sí nos contaron dentro de los impactos que es difícil mantener a la gente joven en las zonas rurales, en el campo, y aquellos que no se mueven, por lo menos ya no trabajan en la agricultura porque la encuentran muy sacrificada. Oye, En una lo- pregunta respecto de la muy, muy de lo inmediato. El tornado de ayer en Puerto Vara es Ujú. parte de la crisis climática propiamente tal o corresponde a un tipo de fenómeno eh, que ha ocurrido siempre, que no tiene que ver estrictamente con esta crisis climática de los últimos tiempos.
Mira, lo que pasa es que esa es una pregunta que me la hacen mucho, ¿ah? La verdad es que tú tienes que pensar que los eventos extremos del clima, como las inundaciones, como los tornados, como etcétera, están aumentando en frecuencia y magnitud. Ya. Entonces, saber si uno específicamente se hubiese presentado algún evento extremo de lluvia o etcétera, con cambio climático o sin cambio, si este específicamente es debido al cambio climático, es imposible saber. No, lo que importa es que lo que importa, que las crisis de este tipo son mucho más, independientemente de que hayan existido antes. Lo importante es la aceleración de esto. Mucha más frecuente, pero además cada vez que sucede son más severas. Antes estábamos acostumbrados a tener lluvias entre estos rangos. Ahora las lluvias pueden llegar a ser mucho mayores. O estábamos acostumbrados a tener aumentos de temperaturas, olas de calor que llegaban a 30 grados en Santiago. Ahora pasamos 4 o 5 días que estamos en 32, en 33 grados. Acuérdate cuando uno era pequeño, ¿cuántos días sobre 31 grados teníamos en Santiago? Re poco. Ahora es casi todos los días. Entonces, en el fondo, es no solo que aumentan en frecuencia, hay más días con más calor, sino que llegamos a temperaturas más altas. Lo mismo con las lluvias, lo mismo con este tipo de eventos. Las inundaciones, cuando llueve muchísimo más fuerte. Hay lluvias normales, obviamente, pero podemos llegar a unas lluvias que son feroces. Ahora, tú decías en algunos de los artículos y también en tu intervención, que fue muy destacada en el Congreso del Futuro, que, bueno, esto es una crisis, es una catástrofe sin duda, pero que había también podría ser también una oportunidad. Y le damos una importancia fundamental al cambio de valores. Y hacías ver valores clásicos, tradicionales, convencionales, o los actuales, más que los clásicos, los actuales valores principales en la civilización y apuntados a valores de cambio, de transformación, que es el concepto que usaba. Ahora, la pregunta es si no hay en eso demasiado wishful thinking. Es evidente que si la gente cambia, y que si el mundo cambia, y si los grandes poderes cambian de valores, eh, vamos a poder recuperar aquello que se perdió, pero puede causarse de otra manera, implicaría vivir de otra manera. Pero es que el problema es que eso aparece como muy abstracto. ¿Cómo se cambian los valores si no hay algo, digamos, externo que los cambia? Los valores mismos no se van a ir transformando. Tiene que haber o un cambio político o una transformación fundamental en el sistema educacional o quizás una transformación estructural de las formas de producción antes que quizás la del cambio de valores. Entonces, ese es un tema que, bueno, la vieja discusión en términos generales de la sociología, de las ciencias sociales, si la estructura produce valores, si son los valores, digamos, los que cambian la estructura, pero hoy día, ante esta urgencia, la apelación a determinado tipo de valores. Uno dice, sí, ojalá esto fuera así, pero eso, cómo se cambian los valores y segundo, cómo esos valores van a influir y cambiar una estructura que está ligada a enormes relaciones y poderosísimas, valga la redundancia, relaciones de poder. Excelente pregunta, porque además no lo puedo abordar, obviamente, por el tiempo limitado que tuve en el Congreso Futuro, en que abordé esto de la crisis como una oportunidad a través de los valores y la transformación. Em, yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes es tomar conciencia del momento que estamos. Pero ¿cómo tomas conciencia? Ya, de acuerdo, pero ¿cómo tomas conciencia? ¿Cómo haces que se tome conciencia? De hecho, ya llevamos 20, por lo menos 20 años o 30 años con este tema. Desde el Club de Roma. Sí,
Lo que pasa es que en el fondo estamos, sí, estamos hace tiempo hablando del cambio climático, pero el momento que llegamos hoy día ya es un momento de una urgencia en que nos estamos jugando la habitabilidad en el planeta. Y eso no, hace 30 años, hace 40 años no era así. O sea, nosotros los científicos dijimos que no podíamos superar el 1,5, ¿no es cierto?, de aumento de temperatura y que eso iba a llegar en un par de décadas. Bueno, ahora sabemos que eso va a llegar en pocos años. Y un planeta con un 1,5 es un planeta absolutamente distinto al planeta que estamos viviendo hoy día. ¿Para qué decir cuando lleguemos en una década más a los 2 grados Celsius, por ahí? Entonces, en el fondo hay que tomar conciencia, pero hay que tomar conciencia del punto en que estamos hoy día jugándonos la habitabilidad del planeta. Si todos nosotros tuviéramos conciencia, si los humanos tuvieran conciencia de que nos estamos jugando la habitabilidad del planeta en este momento, no para las futuras generaciones, sino que para pocos años, décadas más, eh, entonces yo creo que tendríamos que empezar a cambiar, ¿no? Pero a ver, pero tú crees que es la toma de conciencia. Eh, yo creo que se ha producido esa toma de conciencia, pero frente a eso, lo que hay es la impotencia. O sea, yo puedo decir, yo quiero tal cosa, sería bueno que fuera así, que es el cambio valorativo, pero ¿cómo eso se transforma en, en acciones, en estructuras nuevas, etcétera? O sea, da la impresión que la toma de conciencia puede significar simplemente nos damos cuenta que es una tragedia o una catástrofe y no sabemos qué hacer. El problema es el qué hacer. Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero no 100%. Yo creo que la gente, la toma de conciencia de que estamos jugándonos en la habitabilidad del planeta actual, creo que la tiene bajo porcentaje de la población. Yo creo que la gente más educada puede que sepa que estamos en un momento complejo. Y de ese porcentaje que nos estamos jugando la habitabilidad del planeta, somos pocos, son pocas personas. Yo no creo que haya una conciencia generalizada de que estamos jugándonos la habitabilidad del planeta en este momento. Yo no creo que haya una conciencia generalizada, yo creo que falta todavía para que eso suceda. Es que yo creo que Eh, no puede haber conciencia generalizada si es que tú no tienes la percepción que eso se puede cambiar. Yo creo que se bloquea. Habría que meterse en estudios psicológicos, pero digo, yo creo que hay un bloqueo para entender lo grave de la crisis si tú no tienes, lo puedes pensar como fatalidad, a menos que sepas cómo se puede enfrentar eso. exacto, exacto. Entonces, ahí va mi segundo punto. Cuando las personas empiezan a tomar conciencia, entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres un planeta habitable o quieres un planeta no habitable? Que la gente se haga esa pregunta, ya. Entonces, si tú quieres un planeta habitable, entonces tienes que tomar conciencia de que todos importamos. Y ahí es donde yo introducía la teoría de los fractales. Que lo que tú hagas, más lo que yo Eso hago, explícalo, perdón, eso explícalo bien, porque primero, el concepto fractal no es fácil de entender qué se quiere decir. claro, ya. Lo que yo postulaba en esta presentación es que primero preguntarse, ¿tú quieres o no quieres tener un planeta habitable? Y segunda pregunta, entonces, ¿los valores que yo tengo, que guían mis actos, están en línea o no con ese planeta habitable? Esa era, perdón, no sé cómo sacarle el sonido, cerré el WhatsApp, pero sigue apareciendo, no sé por qué. Entonces, la segunda, primero es, ¿tú quieres tener un planeta habitable? Sí, ok. Ojalá todos dijeran que sí. Segundo, ¿tus valores están alineados con tener un planeta habitable? Tercero, entonces implementa esos valores en acciones. ¿Por qué? Porque hay valores universales que nos pueden salvar de esta crisis y ahí está la oportunidad. Cuando los valores universales
que son valores que se repiten en distintos ciudadanos del planeta, esos valores, tu valor, más mi valor, más el otro valor, va siendo un fractal como un ojo de mosca que tiene un poder que es la sumatoria y la potencialidad de ese poder, va a generar el cambio. Eso es lo que se entiende finalmente en palabras muy simples por la teoría de los fractales. Entonces, no es solo decir, ay, ¿qué va a hacer Paulina Aldunzi? ¿Qué valores tiene? No, si yo tengo valores, eh, tengo un valor y ese valor es un valor universal y ese valor universal está alineado con poder seguir con la habitabilidad del planeta y ese valor universal se repite en muchas personas o en la mayoría de las personas en el planeta, ahí es la oportunidad del cambio. Pero cómo, cómo los tengo y cómo cambio los valores? Solo tomando conciencia de que, bueno, de que el mundo va a desaparecer. Pero si esa toma de conciencia, ¿eh? Yo no la vivo, no vivo que lo que el mundo va a desaparecer. ¿Eh? Tengo mi vida, la vida de los otros. Habrán algunas personas más lúcidas que se dan cuenta de eso, pero harán un llamado que, digamos, podrá ir germinando en alguna gente y que tomará un tiempo enorme contra el cual se está luchando. Claro, lo que pasa es que los valores, ¿no es cierto?, es lo que nosotros promovemos y lo que se supone que debería guiar nuestras acciones, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que, em, es que aquí hay varias cosas que discutir. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a motivarnos de manera personal. Porque ¿qué es lo que pasa? Obviamente lo que tú dices tienes mucha razón. Las grandes potencias mundiales, los acuerdos internacionales, son los que finalmente deberían ser los que aportan, los que sus contribuciones o no contribuciones están definiendo el futuro de todos. Pero no es solo ellos. Aquí cualquiera que se baje, estamos a un nivel tan crítico que cualquiera que se baje a nivel individual se va a ir debilitando este fractal del que yo te hablo. Entonces, no nos podemos quedar pensando solo en qué tienen que hacer los otros gobiernos, en la impotencia que tenemos con respecto a ello, en la impotencia que tenemos con respecto a los acuerdos internacionales. Eso sí o sí tenemos que seguir presionando y cruzar los dedos de que ellos también tomen conciencia y se hagan cambios. Pero eso no, no puede, no podemos poner nuestra apuesta solamente ahí. Tenemos que nosotros como individuos hacer lo que nos corresponde también. Porque nosotros también individualmente, y no es por echarle con la culpa a alguien, también individualmente hemos aportado con nuestro consumo, con nuestras prácticas poco ambientalistas, hemos aportado al cambio climático. Nuestro consumo es altísimo, altísimo, de agua, de calefacción, de aire acondicionado, o sea, piensa cuánta basura hemos generado en nuestra vida cada uno de nosotros. Entonces, la idea es que obviamente tienen que haber cambios de normativa, tienen que haber cambios de política, pero también tiene que haber cambio de conciencia individual. Porque el cambio de conciencia individual, si no va, si la manera que se produzca, porque por algo la gente y todos tenemos tales y cuales valores. No es cuestión de que de repente nos demos cuenta, esto está produciendo la crisis de la humanidad y entonces voy a cambiar mis valores. Tiene que haber alguna forma de constricción, digamos, de coerción, que obligue a pensar y a cambiar esos valores. Eh, si no, yo creo que es una esperanza de un optimismo en que cada uno por su cuenta se va a dar cuenta que las cosas, que se va a producir una catástrofe mundial. Y no es así. La gente no piensa así. Entonces, tengo la impresión, por ejemplo,
Yo creo que ha habido avances importantes, al menos en el sistema educacional. Y yo creo que si bien tú decías que no ha habido una toma de conciencia colectiva, evidente que ciertos temas que tienen que ver con esta crisis han tomado mucha importancia. ¿Eh? Hay, sin duda, un avance en la eh, percepción, en la valoración de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Eso es evidente, eso no existía antes. Bueno, en la época primitiva quizás, pero no existía en el tiempo fundamental de la sociedad industrial. Hoy día hay una valoración distinta. Y sin embargo, en el último tiempo, habiendo habido una mayor valoración, ha habido también un mayor aumento de la crisis, como tú mismo señalabas con los datos respecto a temperatura. Sí, lo que pasa es que, por eso te digo, lo que pasa es que en el fondo hay una mayor conciencia del deterioro ambiental, pero no hay conciencia generalizada del momento tan trascendental que estamos viviendo en este momento, que es que nos estamos jugando la habitabilidad del planeta. Sabemos que hay conciencia ambiental, sabemos, la gente sabe que hay un daño ambiental, sabe que las cosas están complicadas, sabe que el cambio climático existe, pero muy poca gente sabe que nos estamos jugando la habitabilidad del planeta, que el planeta llegó a su resiliencia, que muchos de los cultivos críticos para la sobrevivencia humana ya no se van a poder cultivar en la mayoría de las partes del mundo en pocos años. Entonces la gente no tiene conciencia, porque si la gente tuviese conciencia del nivel tan crítico en el que estamos, sería distinto. La gente sabe que estamos mal, pero no sabe qué tan mal estamos. Ese es el problema. Ya, ¿y cómo haces para que sepan cuán mal estamos? Entrevistas como estas, por ejemplo, en que hay que decir las cosas por su nombre. Todo lo Bueno, que nosotros, o sea, todos los investigadores que trabajamos en estos temas, hablamos, yo entrevista que me piden la doy, charla que me piden la doy, hablo de esto con mis alumnos, hablo de esto con las empresas, es que me llaman. Entonces, lo más importante es comunicar en el momento que estamos. Pero al mismo tiempo, tú no puedes comunicar algo tan grave como lo que yo te estoy diciendo en este momento sin dar una esperanza. ¿Por qué? Porque si no vas a producir un miedo colectivo y una ansiedad colectiva que te va a llevar a la inacción, porque ya no hay nada más que hacer. Entonces hay que decir en lo que estamos, pero también hay que dar esperanzas, porque estamos en un momento que si hacemos cosas hoy día importantes, podemos frenar un poco el cambio climático. No lo vamos a revertir en muchos años, muchos. Hay pérdidas irreparables, como las pérdidas, por ejemplo, de la criósfera, de los glaciales, de los hielos en la Antártida. Eso ya no lo vamos a recuperar. Eso son pérdidas, ya hay cosas que perdimos para siempre. bueno, en ese sentido, uno piensa que, por ejemplo, en ciertas instituciones ha habido un cambio, un giro en esa materia, convirtiendo este tema en el tema principal de su visión de mundo, más allá de lo que sea, digamos, el tema de la fe o la religión. Digo, por ejemplo, lo que fue el pontificado de Francisco, donde sus encíclicas principales eran sobre este tema. Su pasión era el tema de la Amazonia, por ejemplo. Entonces uno dice, hay una... eh, ¿Cuánto cambió eso la conciencia de los católicos? No sabemos. Pero yo tengo la impresión que este eh, esperar solo la conciencia individual va a tomar un tiempo enorme si no hay que desde los
poderes, y eso implica presión sobre ellos, se produzca, digamos, los cambios más allá del cambio de mentalidad o de valores que pueda tener la gente, que como digo, es un proceso, yo creo, muy lento. Por eso te digo, yo te lo comentaba hace un momento, eso sí o sí tiene que suceder. Tienen que haber cambios en la toma de decisión de los países que son los que más impactan en el cambio climático. Tiene que haber una aceleración en los procesos de toma de decisiones, en los acuerdos internacionales. Tiene que haber un cambio en las políticas públicas de los países a todo nivel. No te lo niego, si te lo dije anteriormente. Eso sí o sí tiene que estar. Pero eso no, además, tiene que ser acompañado con los cambios valóricos de las personas. Porque aunque consigamos lo otro, y yo creo que en pocos casos vamos a conseguir, aunque pudiésemos cambiar la toma de decisión a nivel internacional, aunque pudiésemos cambiar la toma de decisiones en aquellos países más ricos que son los que más contaminan, aunque pudiésemos hacerlo, de todas maneras no salvaríamos el planeta si es que no tenemos el cambio de conciencia. Entonces, no es uno o lo otro, son las dos cosas. Eso yo lo quiero dejar bien en claro. Yo aquí no estoy apostando solamente a los fractales sociales y al cambio de conciencia a través de los valores. No, no estoy apostando solo a eso. Pero sí estoy diciendo que es muy importante. Y Bueno, por otro lado, el cambio valórico es súper importante. Y cuando uno toma conciencia del momento crucial en el que estamos, ese cambio de valor va a suceder más rápido. Lo que pasa es que la gente no sabe en el momento en que estamos. Entonces se da el tiempo para darse vueltas. Pero si tú fueras así de directo con las personas, diciéndole, el planeta no va a tener alimento suficiente. Hay muchos lugares en el mundo en que no vamos a poder producir los cultivos suficientes para los humanos en las próximas décadas. pero eso ya se ha dicho desde hace muchos años, ¿eh? Se viene diciendo. No, otra cosa es que la gente siga actuando de alguna manera, pero por lo que intermedia ahí, a mi juicio, no es solo la valoración de la gente. Pero yo creo que, como tú bien lo señalabas, y tenemos que ir terminando, aquí hay ambas cosas que son eh, inseparables o indispensables. Un puro llamado a los cambios, al cambio de valores, yo creo que es necesario, pero solo no sirve. Si no hay una transformación de las relaciones de poder y una convicción en, eh, nos esfuerza una convicción en esas instancias, organismos de poder. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar. Eh, Muchas gracias por esta visión y por las investigaciones que tú has hecho en esta materia y por este llamado a la enorme responsabilidad individual, porque de alguna manera eh, somos dueños del porvenir de otros, de los que vendrán. Y en eso tenemos una responsabilidad enorme. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Espero que haya sido de utilidad la entrevista. Por supuesto. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.